presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 3 de agosto. De adentro hacia afuera. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez, actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras «Así dice Jehová». A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias, y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios, y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. El deseado de todas las gentes, página 64. A la multitud, y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios, y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres, lo que contamina a un hombre. Los discípulos notaron la ira de los espías al ver desenmascarada su falsa enseñanza. Esperando que él conciliaría a los enfurecidos magistrados, dijeron a Jesús: ¿Sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Él contestó: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil. El deseado de todas las gentes, página 363. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. El deseado de todas las gentes, página 363. Domingo, 4 de agosto. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la de la purificación ceremonial. El descuido de las formas que debían observarse antes de comer era considerado como pecado aborrecible que debía ser castigado tanto en este mundo como en el venidero, y se tenía por virtud al destruir al transgresor. Las reglas acerca de la purificación eran innumerables, y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos
era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones. Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? El deseado de todas las gentes, páginas 360 y 361. El celo por Dios que aparentaban los sacerdotes y rabinos era un simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. El pueblo era engañado por ellos. Llevaba pesadas cargas que Dios no le había impuesto. Aún los discípulos de Cristo no estaban completamente libres del yugo de los prejuicios heredados y la autoridad rabínica. Ahora, revelando el verdadero espíritu de los rabinos, Jesús trató de libertar de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. Hipócritas, dijo, dirigiéndose a los astutos espías. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Las palabras de Cristo eran una requisitoria contra el farisaísmo. Él declaró que, al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos se ensalzaban más que a Dios. Los diputados de Jerusalén se quedaron llenos de ira. No pudieron acusar a Cristo como violador de la ley dada en el Sinaí, porque hablaba como quien la defendía contra sus tradiciones. Los grandes preceptos de la ley que él había presentado se destacaban en sorprendente contraste frente a las mezquinas reglas que los hombres habían ideado. El deseado de todas las gentes, páginas 362 y 363. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la Iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. El deseado de todas las gentes, página 364. Lunes 5 de agosto. ¿Manos limpias o corazón limpio? El mayor deseo de Cristo es redimir su herencia del dominio de Satanás. Pero antes de que seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos ser librados de su poder interiormente. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. Él permite que las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma para que lo conozcamos, y a Jesucristo, a quien ha enviado con el objeto de hacer brotar en nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la contaminación, y que salgamos de la prueba más puros, más santos, más felices. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Cuando su propósito en la aflicción se cumpla, exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía, dice el Salmo 37:6. No hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El peligro es que, en la tentación y la prueba, se descorazonen y dejen de perseverar en oración. Palabras de vida del Gran Maestro, página 138. Nuestro Salvador, quien entiende las luchas de nuestro corazón y conoce las debilidades de nuestra naturaleza, lamenta nuestras debilidades, perdona nuestros errores
y derrama sobre nosotros las gracias que deseamos profundamente: gozo, paz, paciencia, bondad, fe y amor fraternal son los elementos del carácter cristiano. Estas preciosas gracias son el fruto del Espíritu y la corona y el escudo del cristiano. Si estas gracias reinan en el hogar, los hijos son como plantas crecidas en su juventud, y las hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Estos dones celestiales no dependen de las circunstancias, ni de la voluntad o del imperfecto juicio del hombre. Nada puede dar más perfecto contentamiento y satisfacción que el cultivo del carácter cristiano. Las más exaltadas aspiraciones no pueden apuntar a ninguna otra cosa más elevada. Reflejemos a Jesús, página 162. Jesús habló como quien tiene conocimiento y autoridad. La denuncia que pronunció contra los judíos condenaba su formalismo e hipocresía. Sus mordaces reprimendas y su denuncia del formalismo tienen hoy la misma fuerza que tenían en los días de los escribas y fariseos, y se aplican a los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. El Dios de santidad infinita no puede aceptar el servicio externo como adoración espiritual. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, o su servicio es vano. Debe haber autenticidad en las ceremonias religiosas, o son simples pretensiones, abominaciones huecas. Pero aunque Jesús reprendía a los sacerdotes y a los maestros religiosos por su formalismo e hipocresía, cuán indulgentes y tiernas eran sus lecciones para los pobres, los oprimidos, los afligidos y los desalentados. Los sacerdotes y los gobernantes, los escribas y los fariseos destruyeron los pastos vivos y profanaron las fuentes del agua de la vida. Con sus falsos preceptos confundieron el entendimiento y empañaron lo que era claro. Falsificaron a Dios con su dureza de corazón, con su impureza, orgullo y egoísmo. Sabbath School Worker, diciembre 1, 1894. Párrafo 4. Martes 6 de agosto. Migajas para los perros. La mujer, Sirofenicia, presentaba su caso con instancia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando: «Señor, socórreme». Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas según el prejuicio despiadado de los judíos, contestó: «No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente, pero la mujer vio que había llegado su oportunidad. Bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él no podía ocultar. Así que, mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como perro, ¿no tenía como tal derecho a una migaja de su gracia? En este caso, Cristo se encuentra con un miembro de una raza infortunada y despreciada, que no había sido favorecida por la luz de la palabra de Dios. Y sin embargo, esa persona se entrega enseguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de concederle el favor pedido. Ruega que se le den las migajas que caen de la mesa del Maestro. Si puede tener el privilegio de un perro, está dispuesta a ser considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni religioso, ni orgullo alguno que influya en su conducta, y reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le pide. El deseado de todas las gentes, página 367. El Salvador
está satisfecho. Ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria no es ya extranjera, sino hija en la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía, y concluye la lección para los discípulos. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice: «Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres». Desde aquella hora, su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue, reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que pidiera. El deseado de todas las gentes, páginas 367 y 368. El Salvador manifestó compasión divina hacia la mujer sirofenicia. Su corazón fue conmovido al contemplar su aflicción. Anhelaba darle una seguridad inmediata de que su oración había sido escuchada, pero quería enseñar una lección a sus discípulos, y por un momento pareció desatender el clamor de su corazón torturado. Cuando la fe de la mujer se hubo manifestado, le dirigió palabras de encomio y la envió con la preciosa bendición que había pedido. Los discípulos nunca olvidaron esta lección, y fue registrada para demostrar el resultado de la oración perseverante. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 138 y 139. Miércoles 7 de agosto, con la lengua trabada. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gádara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás, y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él, y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre, como era su costumbre, por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden «sea abierto», le fue devuelta al hombre la facultad de hablar, y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. El deseado de todas las gentes, página 371. Los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe caracterizar todos sus esfuerzos. La misericordiosa invitación, hecha primero por el Salvador, debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Apocalipsis 22:17. La Iglesia debe decir: «Ven». Todas las energías de la Iglesia deben ser movilizadas al servicio de Cristo. Los discípulos de Jesús deben unirse con el fin de realizar un esfuerzo enérgico para llamar la atención del mundo hacia las profecías de la palabra de Dios que se están cumpliendo rápidamente. La incredulidad y el espiritismo están adquiriendo sobre el mundo un dominio cada vez mayor. ¿Permanecerán ahora también fríos e incrédulos los que recibieron gran luz? Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 43. Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido en la oración y el estudio de la palabra, buscará la virtud y abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente afrontará voluntariamente y con valor el desprecio y el escarnio. Aquel cuya palabra es verdad
promete ayuda y gracia suficientes para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a Él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en su solicitud, diciendo: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su confianza en Él. Por su propio ejemplo, el Salvador ha demostrado que sus seguidores pueden estar en el mundo y con todo no ser del mundo. No vino para participar de sus ilusorios placeres, sino para hacer la voluntad de su Padre, para buscar y salvar a los perdidos. Con este propósito, el cristiano puede permanecer sin contaminación en cualquier circunstancia. No importa su situación o condición, sea exaltada o humilde, manifestará el poder de la religión verdadera en el fiel cumplimiento del deber. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 372 y 373. Jueves 8 de agosto. Cuidado con el pan en mal estado. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de Él la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Jesús, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso, cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5,000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo: «Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdalá, se habían olvidado de llevar pan, y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esa ocasión, Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. El deseado de todas las gentes, páginas 374 y 375. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos caviladores. Meses más tarde, Jesús repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía». Lucas 12:1. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. El deseado de todas las gentes, páginas 375 y 376. Cuando seamos capaces de comprender el carácter de Dios como lo hizo Moisés, también nosotros
nos adelantaremos a inclinarnos en adoración y alabanza. Jesús contempló nada menos que el amor con que me has amado estuviera en los corazones de sus hijos, a fin de que pudieran impartir el conocimiento de Dios a los demás. ¡Oh, qué seguridad es esta, que el amor de Dios pueda morar en los corazones de todos los que creen en Él! Uno que sabe ha dicho: el Padre mismo os ama. Uno que tiene un conocimiento experimental de la longitud, anchura, altura y profundidad de ese amor, nos ha declarado este hecho asombroso. Este amor es nuestro mediante la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, una conexión con Cristo significa todo para nosotros. Hemos de ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y entonces somos amados por el Dios infinito como miembros del cuerpo de Cristo, como sarmientos de la vid viviente. Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 177 y 178. Viernes 9 de agosto, para estudiar y meditar. Exaltad a Jesús, 21 de febrero. La palabra de Dios realice la creación de sus obras. Exaltad a Jesús como el Creador. Página 60. El deseado de todas las gentes, la verdadera señal. Páginas 371 a 377. Nota Selena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.